Dios te bendiga en esta hermosa mañana y nuevamente espero que estés resguardado en un lugar seguro, que estés protegiéndote a ti y a tus familiares. Sé que es un poco difícil no estar aquí juntos en la iglesia, pero dentro de las circunstancias que vivimos, le damos las gracias a Dios que por lo menos nos permite poder llegar a ustedes, poder abrir la palabra y poder conectarnos. Y mi oración es que tú estés con tus familiares allí mirándonos y que estés conectados y que tengas una copia de las Escrituras en tus manos y que puedas ir allí y hablar, escuchar la palabra del Señor y estar con nosotros. Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y vamos a leer los versos del 13 en adelante, el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, los versos del 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Al oírlo, Jesús se apartó de allí, él solo, en una barca a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Yo quiero detenerme ahí y vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Acompáñame en oración. Señor eterno, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de aún, Señor, en medio de tanta adversidad y tanta ansiedad, poder abrir tu palabra y escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, guía nuestras vidas y llévanos, Señor, a toda verdad. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los grandes problemas que enfrentamos cuando estamos viviendo las circunstancias que vivimos, cuando nos enfrentamos a ansiedades y problemas y dificultades, es que la gente comienza a cuestionarse, a preguntarse el propósito de sus vidas. ¿Para qué están aquí en la tierra? La ansiedad crea en nosotros una especie de disparador que sirve para que nosotros comencemos a cuestionarnos. Y hay personas hoy en día que lamentablemente por esta ansiedad están pasando por este pensamiento, esta dificultad. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué Dios nos tiene aquí y para qué? Y esa es una pregunta fenomenal, es una pregunta importante. Es una pregunta que no debe solamente ser preguntada en los momentos de adversidad, debe ser una pregunta que debemos hacer todos los días de nuestras vidas. Pero lo interesante es que cuando queremos responder a esta pregunta, por alguna razón vamos a los lugares equivocados. Buscamos las respuestas en los lugares donde no hay respuesta o la respuesta que recibimos es una respuesta equivocada, falsa, errónea. Por eso yo quiero traerte a las Escrituras. Yo quiero que tú y yo visitemos esta historia del libro de Mateo, donde Mateo nos narra de una manera espectacular la historia de Jesús alimentando a las multitudes. Y esa historia nos debe servir a nosotros de una manera increíble para entender cuál es el propósito, para qué servimos, para qué estamos aquí. ¿Por qué Dios nos ha puesto en esta tierra? Al contestar esta pregunta, lo vamos a hacer de una manera bíblica, por supuesto, pero de una manera que yo espero en mi corazón y es mi oración en esta mañana, que traiga sentido, significado, valor a tu vida. Que esta respuesta te dé aliciente a tu corazón, que traiga alivio a tu vida, que traiga sanidad a tu alma y que de esta manera tú puedas funcionar aún en medio de la dificultad. Entonces me acompañas aquí el libro de Mateo, capítulo 14, y vamos a ver la historia que nos narra este pasaje. Vamos a encontrar tres personajes y en cada personaje vamos a tratar de responder esa pregunta. ¿Para qué estoy yo aquí? Y el primer personaje y el más importante de todos los personajes lo encontramos en el verso 13, es Jesús mismo. Déjame explicarte algo, mi hermano. Nosotros como seres humanos, nosotros como individuos, nosotros como nación, como grupo, como iglesia, como creyentes, como tú quieras ponerlo, nosotros debemos encontrar el significado de nuestra vida en Jesucristo. No hay otra persona,
No hay otra figura mundial, no hay otra figura en este espacio y en este tiempo. No hay figura en el universo que nos pueda definir mejor que Cristo Jesús. Entonces vamos a tomar esta figura de Jesús y vamos a utilizarla para definir nuestras vidas. Y vamos a ver lo que pasa aquí. Encontramos a Jesús en el versículo 13 diciendo lo siguiente, o pasando por lo siguiente. Dice, al oírlo Jesús se apartó de allí, él solo en una barca a un lugar desierto. Déjame detenerme allí, porque quiero contarte lo que está pasando. Jesús recibe la noticia de que su pariente, de que su primo, de que su gran amigo y precursor en el ministerio, Juan el Bautista, había sido encarcelado. Había sido puesto bajo el régimen de Herodes. Y lo había encarcelado y muy probablemente ya lo había asesinado. Y el Señor Jesús recibe esta noticia. Y la palabra de Dios nos dice que este Jesús, quien descendió del cielo, de quien vimos su gloria, es todo hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí encontramos una muestra de su humanidad. Encontramos a Jesús, el ser humano, que tuvo que apartarse para poder recuperar el aliento cuando escuchó la noticia de su familiar que había sido encarcelado. Vemos a este Jesús que es totalmente un humano que siente y que padece, que se puede identificar con mi dolor y que se puede identificar con mi angustia y que se puede identificar con todo lo que yo paso, porque Él mismo pasó por esto. Él mismo sintió el dolor de la pérdida. Él mismo sintió el dolor de la adversidad. Él mismo sintió el dolor de la angustia. Él mismo sintió el dolor. Pero aún así lo encontramos como el gran amigo que, enfrentándose a la adversidad, toma el tiempo para buscar a Dios, para recuperar su sentimiento y su emoción. Mira lo que dice: al oír Jesús lo que había ocurrido con Juan el Bautista, se apartó de allí, él solo en una barca a un lugar desierto, porque necesitaba tener un tiempo para ir delante de Dios, presentar su sentimiento delante de Dios, para presentar su adversidad delante de Dios, para recuperar las fuerzas. Pero la gente, dice la palabra del Señor a continuación, cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Y dice el versículo 14 que al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Es interesante que Jesús está pasando por esta gran dificultad, está pasando por este problema y decide apartarse, decide irse a un lado, decide recobrar las fuerzas, decide presentarse delante de Dios en oración, decide estar en un lugar donde pueda recuperarse de toda esta situación incorrecta, mala que está pasando. Pero la gente, por supuesto, como buenos seres humanos que somos, no les importó en ese tiempo lo que a Jesús le estaba pasando. Querían escuchar de Él, querían recibir milagros, sanidades, querían resolver su problema. Así que la gente, cuando escuchó que Jesús estaba por allí, se acercó, fue a donde Él estaba. Se fueron a pie y se acercaron a Jesús. Y cuando Jesús sale de su tiempo para Él, de su tiempo donde Él está recobrando la fuerza, dice la palabra que vio a una gran multitud. Y recuerda que estamos tratando de buscar nuestra identidad en Jesús. Estamos tratando de buscar nuestro significado en Él. Estamos tratando de definirnos a nosotros mismos, el propósito de nuestras vidas a la luz de Jesús. La palabra nos dice que ciertamente Jesús es un ser humano que pasó, sufrió, sintió el dolor que tú y yo sentimos. Pero mira la respuesta de Jesús ante el dolor de otras personas. Por favor, considera lo que Jesús hizo. Considera cuál fue la reacción de Jesús cuando la gente se agolpaba, cuando la gente llegaba, cuando la gente se acercaba para recibir de Él algún milagro, para recibir de Él algún aliento, para recibir de Él alguna palabra. En lugar de Jesús decir, ¿sabes qué? Este es mi tiempo. En lugar de Jesús decir, esta es mi oportunidad de yo sanarme, déjenme en paz. En lugar de Jesús rechazar
el grito de llamar, de auxilio que estaba haciendo la gente, el llamado que la gente le estaba haciendo. Jesús decidió acercarse a ellos. Y dice la palabra, mira la palabra que utiliza, me encanta esa palabra. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Que su dolor, el dolor de Jesús, a pesar de que le llegaba al alma, que lo llevó a apartarse, el dolor que Jesús sentía, a pesar de que era grande, no fue más grande, jamás y nunca fue más grande que la compasión y el amor que él tenía por las personas. Tanto es así que la palabra nos enseña que él sanó a los que de ellos estaban enfermos. Que él tomó el tiempo en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de su angustia, en medio de su problema, en medio de la situación familiar en la que él estaba enfrentando. En medio de todo eso, él se detuvo, él miró a la gente, se compadeció de ellos y dice la palabra que los sanó. Dice la palabra que sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Ves? La gente buscaba la solución a sus problemas momentáneos. No el problema eterno, era el problema de ellos en ese momento. No era la salvación de su alma, era la salud física, era el problema financiero, era el aliento. Pero aún así, aun cuando ellos estaban buscando a Jesús por la razón equivocada, estaban buscando para solucionar solamente lo momentáneo, aún así dice la palabra del Señor que Él tomó el tiempo para atender su necesidad. Y si yo voy a encontrar mi significado y valor como ser humano, si yo voy a definirme como persona, si yo voy a encontrar el propósito de mi vida, Jesús es el mejor punto de referencia que existe para yo encontrar para qué puedo yo ser útil, para qué Dios me ha traído. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque al Jesús atender la necesidad de las personas, al Jesús entender que su dolor, su adversidad, su problema no era más grande que la compasión que él podía tener por estas personas. Él estaba dándole la gloria a Dios, honrando a Dios aún en medio de la dificultad. Y si yo como ser humano voy a encontrar definición, debo entender que yo fui creado para traerle la gloria, para darle la gloria, para glorificar al Dios que me ha creado. ¿Ves? Uno de los grandes problemas es que el ser humano quiere definición, pero no quiere aceptar la definición que el autor de la vida le ha dado. Encontramos a este Jesús. Jesús es el prototipo del hombre a quien Dios creó y trae gloria a su nombre. Jesucristo cumplió todas las demandas de la ley. Jesucristo aún así sufrió como cualquier ser humano. Pero aquí encontramos a este Jesús sufriendo la adversidad, pero aún en medio de la adversidad, dándole gloria al Padre, honrando al Padre en todo. La compasión que Él tuvo por estas personas fue más grande, mucho más grande que el dolor que Él estaba pasando. Vamos a aplicar este punto. Todos nosotros, no importa dónde tú estás, no importa quién seas, no importa cuál sea tu situación política, social, económica, todos nosotros vamos a pasar adversidades. Y por favor, no compares la adversidad, no compares la adversidad que estamos pasando con adversidades que en otras ocasiones muchas personas han ocurrido, pérdidas de familiares, enfermedades mortales, pérdida completamente financiera, completamente, y cuando digo completamente estoy hablando de gente que lo ha perdido absolutamente todo. Pero vamos a pasar por adversidades. El problema no es que pasemos o no por la adversidad, porque esto es inevitable. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en ese momento? ¿Qué hacemos nosotros cuando enfrentamos dificultades? Y la manera correcta de responder a esta pregunta
es a través del cumplimiento del propósito por el cual tú has sido creado, por el cual yo he sido creado. Yo he sido creado por Dios para traer gloria a su nombre. Y aún en la adversidad, y aún en el momento difícil, y aún en el problema, aún en la tormenta, aún en el terremoto que sacude la vida tuya y la de tu familia, tú y yo podemos honrar a Dios, llenándonos de compasión, obedeciéndole en todo, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Déjame introducir otro personaje. Este personaje realmente es más de un personaje, son varios. Déjame presentarte a los discípulos, porque los discípulos de Jesús estaban con él allí. Dice la palabra del Señor en el versículo 15, ve conmigo allí, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada es. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Te dije que Jesús es el prototipo, la definición más perfecta de un hombre que cumple la voluntad, el propósito por el cual ha sido creado. Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros, ciertamente, y vamos a hablar de eso en un instante. Pero la verdad del caso es que no solamente con la muerte de Jesús, que es sumamente vital importancia para definirnos como seres humanos, pero también con su vida nos demostró la forma correcta, el propósito cumplido de un ser humano. Pero encontramos ahora a hombres que caminaron con Jesús. Encontramos a estos hombres que fueron escogidos por el Maestro para seguirles. Y dice la palabra del Señor que cuando los hombres vieron lo que estaba ocurriendo, tantas personas acercándose a Jesús, escuchando sus palabras, recibiendo sanidad, recibiendo aliento de vida, aprendiendo las reglas del reino de Dios. Dice la palabra que se hizo tarde y que los discípulos los vieron cansados. Tú y yo vamos a pensar, también los discípulos tenían compasión de la gente. Pero hay una gran diferencia entre compasión y preocupación. ¿Ves? Jesús tuvo compasión. Aún a pesar de que él estaba pasando por esa dificultad, él se detuvo y dejó que su amor por las personas, su amor por los seres humanos y el propósito de glorificar a Dios fuera más grande que su dolor como ser humano. Pero los discípulos, a diferencia, mira lo que hacen. Mira nuevamente, por favor, nota allí el versículo 15. Cuando anochecía, o sea, cuando se estaba haciendo tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, el lugar es desierto y la hora avanzada, despídelos para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. O sea, Jesús, está haciendo tarde. Jesús, está predicando muy largo. Jesús, mira, la gente, por favor, pobrecita la gente. No tienen que comer. Y si no salen ahora, si no salen a tiempo, los va a agarrar el tráfico, los va a agarrar el tapón y no van a llegar a la casa. ¿Ves? Hay una gran diferencia porque los discípulos, en lugar de tener compasión, de mostrar compasión, de cumplir el propósito de glorificar a Dios, lo que hicieron fue preocuparse por los detalles, preocuparse por las cosas que ellos, por supuesto, no tenían control, o ellos pensaban que no tenían control. ¿Ves? Hay una gran diferencia entre compasión y preocupación. Yo no he sido creado por Dios para llevarme al punto de preocuparme tanto que pierda la paz. Que la paz que Dios me da sea eliminada, sea destruida. Pero Dios sí me creó a mí para ser compasivo, para cumplir y honrar y glorificar a Dios en toda mi vida. Por eso, en este momento, encontramos que Jesús le dice a ellos, espérate un segundo, ustedes están pensando que yo voy a creer que ustedes tienen compasión. No, ustedes están preocupados. Pues, ¿sabes qué? Para que aprendan a glorificar a Dios, para que aprendan cuál es el propósito que Dios le ha dado a ustedes como seres humanos, y no solamente como seres humanos, sino como seguidores de Cristo. Por favor, yo quiero que ustedes se ocupen de darle a estas personas de comer. Esa es tu responsabilidad.
Tú quieres glorificar a Dios, tú quieres tener definición como persona, tú quieres encontrar significado. Es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Dejar de mirarnos a nosotros mismos, de ver nuestros problemas como si fueran gigantes que no se pueden vencer. Eliminar esa miopía espiritual que a veces tenemos de pensar que nuestro mundo es el único que existe, que nuestra vida es lo único que existe, que nuestra historia, nuestra experiencia es lo único importante, y dejar de mirar hacia adentro y comenzar a mirar hacia afuera. De hecho, comenzar a mirar hacia el cielo. Es tu responsabilidad. Esas son las palabras de Jesús. Es tu responsabilidad darle de comer a esta gente. Yo me imagino, y quizás en mi manera infantil de ver las cosas, yo me imagino a los discípulos haciendo caras. Yo, haciendo gestos con su rostro. Yo, ¿y de dónde? ¿Sabes por qué? Porque esta es la actitud de las personas que ven sus vidas, que entienden sus vidas como lo más importante, como lo único que es importante. ¿Ves? Ven la vida como si nosotros fuimos creados por Dios, con limitaciones más grande que el Dios que nos creó. ¿Ves? Yo no puedo, escúchame, yo entiendo mis limitaciones. No estoy diciendo que no tenemos limitaciones, tenemos limitaciones. Solamente podemos llegar hasta donde podemos llegar. Pero la diferencia es que cuando nosotros le damos la gloria a Dios y no pensamos en nuestras limitaciones, sino pensamos en el Dios que es ilimitado, el Dios que es todopoderoso, el Dios que domina, el Dios que gobierna, el Dios todopoderoso de los cielos, de la tierra y del universo. Cuando pensamos en esto, las posibilidades se aumentan. Si nosotros dejáramos de mirarnos a nosotros mismos y comenzáramos a ver de una manera más concentrada, enfocada, el Dios quien nos creó, podríamos encontrar significado, valor en nuestra vida, no en nosotros mismos. Escúchame, los discípulos tenían toda la razón. ¿De dónde lo vamos a hacer? ¿De dónde lo vamos a sacar? Nosotros no lo tenemos. Nosotros, escucha esto, y iba a decir una palabra que utilizo cuando predico con la congregación. ¿Estás conmigo? Espero que estés conmigo. Escucha esto. Es importante que tú entiendas que nosotros no somos los héroes de la historia. Es importante que nosotros entendamos que nosotros no fuimos creados para glorificarnos a nosotros mismos. Yo quiero que tú entiendas que como seres limitados hay cosas que no vamos a poder hacer, pero tienes que empezar a mirar al Dios eterno de los cielos, al que vive para siempre, al Todopoderoso. Y cuando nosotros nos enfoquemos en glorificar a Dios, en darle a Él la honra y la gloria que Él merece, cuando comencemos a ver que Dios nos ha dado responsabilidad y propósito, y el propósito no es elevarnos, ni subirnos, ni pensar más de nosotros, sino que el propósito es cumplir su voluntad, es obedecer sus mandatos, es honrarle a Él. Cuando entendemos esto en nuestras vidas, entonces podemos encontrar el tercer personaje de esta historia. Y el personaje de esta historia no es un hombre, un ser humano. El tercer personaje de esta historia son los panes y los peces. Ve conmigo al versículo 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino panes y 2 peces, 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Ahora encontramos que nosotros nos vemos como personas limitadas, y ciertamente estamos limitados. Los discípulos lo admitieron, no tenemos, ¿saben? No somos lo suficiente. Pero Dios no te creó a ti para que tú fueras suficiente. Dios te creó a ti y me creó a mí para glorificarle. Por lo tanto, debo obedecerle. Dios me creó a mí para que yo le obedezca. Por lo tanto, debo seguir sus mandatos. Dios no me creó a mí para ser el héroe de mi historia. Dios me creó a mí para glorificar al héroe de la historia.
Y ahora encontramos que cuando nos damos cuenta de que aunque no tenemos todas las cosas a nuestra disposición, aunque no podemos hacerlo todo, como ellos dijeron, no tenemos, podemos entonces ver lo que Dios nos ha dado, su provisión eterna, su provisión maravillosa, lo que Él ha hecho para nosotros, lo que nos ha regalado, el don de la gracia. Podemos ponerlos a la disposición del Maestro y las cosas que están en las manos del Maestro, seamos nosotros o lo que Él nos ha dado, entonces esto puede hacer que la gloria de Dios descienda al lugar. Puede Dios recibir la gloria cuando tú y yo ponemos cualquier cosa que hayamos recibido en sus manos. En este caso eran 2 panes y 2 peces. Sí, perdóname, 5 panes y 2 peces. Y dice la Biblia que cuando los discípulos le dijeron, Señor, esto es lo que tenemos, Jesús le dijo, es suficiente, porque no se trata, escucha esto, no se trata, jamás se ha tratado de ti o de mí, sino que siempre se ha tratado del poder de Dios. No se trata de mi gloria, no se trata de mis fuerzas, no se trata de mis debilidades, no se trata de mi conocimiento, no se trata de mi ignorancia, no se trata de mi cuenta de banco, no se trata de mis deudas, no se trata de nada de esto. Nuestras limitaciones o capacidades no nos definen. Lo que nos define a nosotros es lo que ponemos en las manos de Dios, porque lo que ponemos en las manos de Dios y glorifica a Dios, Él los va a usar para traer bendición y para glorificar al Padre. Por eso, 5 panes y 2 peces provistos por Dios, porque recuerda, es Dios quien nos da lo que tenemos. 5 panes y 2 peces usados por Cristo Jesús. Porque cuando lo ponemos en las manos del Maestro, cosas grandes y maravillosas van a pasar. 5 panes y 2 peces, porque lo pusimos en las manos de Jesús, ahora son multiplicados por el Espíritu Santo de Dios. 5 panes y 2 peces alimentaron a la multitud. ¿Ves? 5 panes y 2 peces. No héroes, gente con limitaciones, pero gente que entiende que han sido creados por Dios para glorificarle a Él. Y porque han sido hechos por Dios, creados por Dios para glorificarle, le obedecen y se ponen en las manos del Maestro y encuentran su sentido, su significado y su valor. Y hay algo interesante en esta historia. En la historia encontramos que Jesús oró. Él oró al cielo por estos 5 panes y por estos peces. Y dice la palabra del Señor que fueron multiplicados. Y toda la multitud comió y sobró. Quiero regresar a esta idea. Si tú tratas de buscar tu significado, tu valor, tu definición como ser humano en las cosas que tienes o no tienes, tarde o temprano te vas a frustrar. Te vas a chocar con la pared. Porque en algún día, en algunos momentos vas a poder hacer algo y sentirte bien contigo mismo. Pero en muchas ocasiones, la adversidad, el dolor, el problema te va a ganar. Algunos momentos la tristeza va a ser grande que te va a tirar al piso. Y nuevamente van a llegar estos pensamientos en tu mente y en tu corazón. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí? Pero esta historia me enseña que el Señor no me creó para ser el héroe de mi historia. El Señor no me creó a mí para ser lo más grande ni lo más importante. De hecho, me da el ejemplo de Jesús, un hombre, todo hombre, que aún a pesar de la tristeza y la adversidad, Él la pudo sobrepasar porque Él vino, aún siendo Dios, vino a glorificar al Padre. Y Él lo hizo. Y se puso en las manos del Padre. E hizo maravillas, sanó a los enfermos. Y después nos dio la oportunidad a nosotros de, siguiendo su ejemplo, vernos a través de la luz de su gracia. Vernos a través de los ojos de su ejemplo. Y nos dio una lección a nosotros, le dio una lección a los discípulos, le dijo, ahora háganlo ustedes. Lo que yo he hecho, el ejemplo que yo le he dado, háganlo ustedes. Tengan compasión.
sobrepasen la adversidad, sobrepasen la dificultad, sobrepasen los detalles. Gánenle la victoria a todo lo que ustedes pueden enfrentar. Y en lugar de aprovechar la oportunidad, los discípulos miraron sus limitaciones. No tenemos. Mira lo que tenemos. Esto no sirve, Señor. 2 panes, 5 panes y 2 peces. Pero gloria a Dios que Jesús estaba allí. Y gloria a Dios por los 5 panes y los 2 peces. Porque en las manos del Maestro, 5 panes y 2 peces son más que suficiente. De la limitación vimos el milagro. Y cuando Dios hace milagros, y Dios hace milagros todos los días, cuando Él hace milagros, a través de las limitaciones de los hombres, el Padre se glorifica. Y el hombre encuentra en esto su propia definición. Si tú te preguntas en esta mañana, ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí? Y comienzas a mirar tu dolor y comienzas a ver tu adversidad y comienzas a mirar tus limitaciones. Yo sé que vas a sucumbir. Yo sé que vas a estar de rodillas llorando, angustiado, ansioso. Y quizás hasta entres en una depresión. Pero si comienzas, en lugar de mirar tus limitaciones, comienzas a ver el propósito de Dios en tu vida. Ver que Dios con tus limitaciones te ha creado para traer gloria a su nombre. Te ha creado para tener compasión de la gente. Te ha creado para servir para beneficio de las comunidades. Te ha creado a ti para que el nombre de Dios sea conocido. Te ha creado para que el evangelio de la gracia sea conocida. Cuando tú entiendes eso, no importa cuántos peces o cuántos panes tengas, no importa lo que sea, Dios te va a usar. Y en ese momento tú has traído gloria a su nombre. Yo espero que este mensaje pueda llegar a tu vida, que este mensaje pueda alentar tu corazón y que en los momentos de dificultad esto pueda definirte a ti para siempre. Esta es mi oración, así que vamos a orar. Dios eterno, te rogamos que tú bendigas tu palabra y que tú la uses, Señor, para traer aliento, consuelo y definición a la vida de los hombres. Ayúdanos, Señor, a que en todo momento tu nombre sea glorificado. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.